Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Nosotros atañimos ciertos conceptos a entender de ciertas maneras y de ciertas pautas. Por ejemplo, atenemos el sentido del valor como, como un aspecto que se marca en singular manera como si tuviera una gradiente. Y eso ha sido la necesidad del ser humano en querer llegar a lograr entender las cosas. Pero en sí, si marcamos las pautas en cierta manera un poco más inconvencional y le perdiéramos el sentido a las palabras, ¿cuál fuera el sujeto de estas mismas, no? Le digo todo esto porque atenimos la palabra disciplina. Usamos la palabra disciplina no en el sentido tradicional del que implica conformar, imitar, reprimir, estigmatizar, según sea el patrón determinado, sino más bien el significado de la raíz de esta palabra es y vendría siendo más que nada la de aprender. El aprender está muy ligado con la palabra libertad. Y no lo entendimos de esa manera y al no entenderlo de esa manera, pues a lo mejor es donde cae en poderse desviar a lo que acontece. Porque digamos que si queremos, por ejemplo, llevar un aprendizaje referente a uno de los temas o cualquiera, se supone y atañimos más bien que la palabra disciplina nos va a dar la fortaleza y el valor para conjetear y llegar al objetivo, ¿no? Pero aprender y la libertad van juntos. La libertad genera su propia disciplina. Espero que puedan comprender lo que estoy diciendo con esa palabra. No una disciplina impuesta por la mente para obtener cierto resultado. O sea, lo que está impuesto. Podemos tener una autodisciplina nosotros íntegra que nace. Ese tipo de valor es inagotable. En cambio, ¿cómo le podría explicar? Si tienen a una persona que les nace estudiar para ser doctor y que tiene la convicción interiormente, a él no le va a importar desvelarse. En cambio, a una persona que a lo mejor lo está imponiendo parte de su familia para que lleve a cabo este aprendizaje. Lo mismo pasa para cualquier tipo de situación, ya sea cuando está aprendiendo algún deporte, fútbol, karate, tenis, cualquiera que sea el caso. Las ganas y la convicción entran dentro de un valor agregado que cada quien tiene. Pero tenemos que con la disciplina vamos a obtener cosas y vamos a obtener cierto margen de resultado del que entra dentro de una perspectiva propia, pues. Y eso está mal entendido a gran escala, por así mencionarlo. Se los comento de esta manera porque
Uno no puede aprender sobre sí mismo a menos que sea libre, de modo que pueda observar y no de acuerdo a un patrón, una fórmula o un concepto implementado. Se trata más bien de observarse y este tipo de percepción es la que genera su propia disciplina y su propio aprender. Por consiguiente, ponerle el mismo valor a los asuntos que conciernen. Esto para nada en ningún momento significa conformidad, ¿no? Es donde quería llegar. La imitación siempre va a llegar a reprimir ciertos valores que se agregan cuando se comete la acción, que no van a ser causantes de una calidad de la esencia. Represión o control de clase, se pierde la belleza. Y cuando se pierde la belleza, que es lo más hermoso que tenemos, no hay pasión. Y sin pasión no hay amor. Y si hacemos las cosas con amor, entonces todas las cosas que se hacen sin amor salen mal o no tienen ningún tipo de sentido. Es un hecho obvio que por nuestras mentes están condicionadas por una cultura o por una sociedad, en particularmente influidas por diversas impresiones o yo diría que parámetros, por exigencias o tensiones que la misma vida va pidiéndote en el transcurso de ella misma. Pero lo que se llega a medir y lo que se llega a controlar puede estar condicionado y manipulado y dirigido. Y esto es lo que no ha entendido la sociedad, que ese tipo de actitudes no funcionan, no sirven. Y sin embargo lo tenemos como algo que debería ser, como el deber ser. Y eso no. La vida en relaciones de factores, por ejemplo, el factor económico, factor climático, factor educativo, se varían dentro de una conformidad. Nuestras mentes están entrenadas para aceptar el miedo, con eso. Y para, de cierta manera, escapar, y sin ello ser posible, también escapar de los mismos miedos que nosotros mismos generamos. Puede que la mente tan recargada como esta poner fin completo a ese condicionamiento, sino que también sus propios miedos, imagínense, contra todo lo que tiene que pelear un guerrero, un mago, que caminan sobre los senderos espirituales y que tiene que reconocer que todo esto que le estoy comentando es un patrón por el cual yo me vi atenido a tener que desglosar para poderme entender a mí propio. El que no se limiten a escuchar a un sinnúmero de sus propias palabras o ideas que realmente no tienen ningún tipo de valor alguno. O sea, obsérvense mediante el acto de escuchar, mediante el acto de ver los propios estados de la psicoanálisis verbal de uno propio, son siquieramente a desarrollar un cierto valor que tú mismo le agregas y te vas dando cuenta que es una cualidad muy grande en la cual nos vemos vinculados en ocasiones. Pero la disciplina, sinceramente, hoy por hoy, la tenemos muy mal entendida, ¿verdad?